Nuestro Dios tiene muchos atributos. Él es omnipresente, omnipotente, Él todo lo sabe. Pero una de sus más importantes características a nuestro favor es la de ser proveedor y ser sustentador. No es que Dios solamente nos creó y nos dejó a nuestra suerte. Es que Él nos creó ciertamente y nos sigue sustentando todos los días. El apóstol Pablo en Filipenses 4:19, que será el texto clave de este estudio, nos dice: mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creemos esto por fe y lo aceptamos también. Ese será el estudio que tendremos a continuación. Sean todos muy bienvenidos a su programa de Escuela Sabática Universitaria. Deseamos que en los comentarios y en los textos bíblicos que vamos a compartir, todos podamos enriquecer nuestra experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una edición más de este programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos. Es para mí un gran gusto acompañarles en esta ya la lección número 8 de este primer trimestre de 2013. Y para comentar, para platicar un poquito al respecto del tema que nos habló la lección, tenemos aquí en la mesa 3 compañeros de aquí de la Universidad de Montemorelos. Quiero permitir que ellos se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzi Ramírez, soy originaria de Gómez Palacio, Durango, y estudio Psicología Clínica. Gracias, Itzi, bienvenida. Hola, soy Rebeca Peña Rodríguez, soy hondureña, pero vivo en Estados Unidos y estudio el 4º año de Medicina. Bienvenida, Becky. Y mi nombre es Ezer Eliel López Cruz, soy originario de Tabasco y estoy este día para compartir la lección. ¿Y estudias? Teología. Muy importante, gracias. Tú vas a hacer que nos dé el punto de vista teológico al respecto. Tú nos vas a orientar, ¿ok? Digamos. Muy bien. Para comenzar vamos a tener una palabra de oración. ¿Y quién mejor, amigas, estarán de acuerdo para dirigirnos en oración que el pastor, verdad? Que el estudiante de teología. Eliel, ¿quieres dirigirnos? Claro, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu santo y bendito nombre. Te agradecemos tu amor y tu misericordia y te pedimos que al momento de hacer este estudio de la lección, tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Lección número 8. Fíjate, el título nos habla de 2 características de Dios. Dios como nuestro proveedor y como nuestro sustentador. ¿Verdad que teníamos un diálogo muy interesante hace un momento detrás de cámara sobre lo que significa estos atributos de Dios? Dios como sustentador, Dios como proveedor. ¿No son lo mismo? ¿Son 2 cosas diferentes? ¿O cómo entendemos estas 2 facetas del trabajo de Dios, Becky? Eliel o Itzi. No, adelante. Primero las damas. Bueno, aquí hay 2 damas. ¿Cuál responde? Yo pienso que estas 2 fases de Dios, estas 2 características se conjugan para el ser humano, ya que Él proveyó desde la creación el sustento para las plantas, los animales y para nosotros como seres humanos, y lo sigue sustentando día a día, sigue estando al constante cuidado de nosotros. Pienso que si hay una diferencia en el concepto del diccionario, podríamos decir, pero son 2 características que Dios tiene. Itzi, está mencionando que primero Dios proveyó, Becky, y luego Dios nos sustentó. ¿Es así el orden o es inverso? No, estoy de acuerdo con ella, porque primero provees de algo. O sea, yo te doy algo, pero tú vas a ser la persona que lo va a sostener. O sea, si te regalo, como te decía detrás de cámaras, si te regalo una mascota, ¿quién va a cuidar de esa mascota? Tú. Dios nos dio esta tierra, esta vida que tenemos, pero Él no se ha desocupado de ella. Él sigue sosteniéndonos, nos sigue dando el aliento de vida, nos sigue dando las plantas que nos proveen de oxígeno para nuestra vida. O sea, es algo, van en común, van mano a mano, pero primero tienes que proveer algo para poderlo sostener. Eliel, tú como padre de familia que eres, felicidades por ello. Hace un par de meses nació tu hija. Gracias, ¿Se llama? Haris. Un saludo también para tu esposa, Laura. Tú como padre, Eliel,
¿qué papel juegas en tu familia como proveedor y como sustentador? Mira, estuvieron tan interesantes los comentarios de aquí de mis compañeras y lo ejemplificaron de una manera muy particular, y esa pregunta que tú haces, proveer, y me lleva mucho a pensar en tiendas, que siempre hay un proveedor. Sí, siempre hay un proveedor. O sea, en una tienda siempre va a haber un proveedor de diferentes marcas, pero también ese proveedor necesita sustentar esa tienda. Él provee la mercancía, pero él también tiene que sustentar a esa tienda durante un largo periodo. Y como padres, principalmente hacemos esos dos factores: proveer alimento, pero también no solamente una vez, sino sustentarlo periódicamente. Es decir, Dios es un Dios maravilloso que provee cosas grandes en nuestra vida, pero también Él está siempre, continuamente, sustentando a cada uno de nosotros. Como dijo Itzi, si hubiese una diferencia en estos dos conceptos, sería quizá la duración del mismo, porque proveer podría limitarse a una acción, un acto específico, de ok, te proveo de ropa, pero claro, ¿qué cuando se acabe la ropa, no? Sino que te sustento, cada vez que necesites voy a estar allí para ti. Entonces Dios tiene esas dos características, que provee y nos sustenta. Itzi, enmárcanos, por favor, en el texto clave de esta semana, en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Compártelo con nosotros. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué interesante. Es un versículo que a mí me llena de esperanza. Pero fíjense, como jóvenes a veces batallamos para creer y aceptar las promesas de Dios. A veces luchamos mucho contra ello. ¿Por qué creen que a veces como jóvenes nos sentimos comprometidos a dudar de las promesas de Dios? De hecho, Jorge, yo quería decir algo de eso de sustentar. Dios nos provee y nos sustenta, pero depende de nosotros el recibir ese sustento. Por ejemplo, Él nos sustenta con cada día nuestro corazón late, cada día nuestro organismo trabaja, pero si nosotros no lo cuidamos, ese sustento no vale nada, porque el cuerpo por sí solo se va a ir acabando. Entonces nosotros también tenemos la responsabilidad de ser gratos con Dios y con ese sustento que nos da, y pues ser personas agradecidas con Él. Ajá. Fíjate, entonces el papel de la voluntad de aquí es importante, ¿sí o no? Sí, por supuesto. O sea, no puedes dejar, o sea, tenemos que tener la voluntad de aceptar lo que se nos está dando. O sea, si nosotros no queremos un regalo, no lo vas a aceptar, no tienes la voluntad para aceptar eso. Pero es como el free will, el libre albedrío. Sí, la voluntad. Ajá, la voluntad. O sea, Dios nos ofrece algo, pero nosotros decidimos aceptarlo. No es algo que Él nos va a imponer. Es algo, nosotros tenemos que aceptar. Pero en el marco de la pregunta que hicimos hace un momento, ¿por qué a veces es muy difícil como jóvenes que creamos en las promesas de Dios? ¿Por qué crees tú? Porque a veces dudamos de Dios. Y el versículo de memoria dice, mi Dios. O sea, estás reconociendo a Dios, pero a veces no reconoces a Dios porque dudas de Dios. Entonces, mi Dios suplirá todo. Pues, es mi Dios, pero cuando no creemos en Dios, Dios nos suple todo. Por eso es importante reconocer a Dios para que Él pueda suplir todas nuestras necesidades. Muy interesante esa expresión, mi Dios, con la que comienza Pablo este versículo, porque denota una cercanía, una relación, una identidad con Dios. O sea, más que ser tu Dios, que también lo es mi Dios. O sea, algo personal, algo inherente de uno mismo, ¿verdad? Y a veces al dudar de esto, Itzi, uno se pierde las bendiciones de creer en las promesas de Dios. Tú como psicóloga, cuéntanos, ¿cuál es el efecto de la duda en una persona? ¿Qué reacciones puede tener? Yo iba a comentar algo en los jóvenes. Tú hiciste la pregunta en los jóvenes. Sí, por supuesto. Yo pienso que, por ejemplo, para un niño el creer en Dios es muy fácil, porque el niño por sí solo ya cree en su papá, en su mamá. El niño le dices, este perrito es color rosa, y te lo cree, aunque el perrito está medio morado, pero él cree, ¿no? Entonces, siento que mientras la persona va creciendo en el desarrollo humano,
va creando sus propios conceptos de la vida. Entonces, para un joven, ya el joven vive una etapa donde él mismo se tiene que sustentar muchas veces, ya los papás no lo sustentan, los jóvenes se independizan más. Entonces, para él, cuando algo le falta al joven, quiere por sí solo hacer lo posible para lograr su meta. O sea, ya se le hace difícil depender de alguien, depender de sus padres, pero en este caso se le hace difícil depender de Dios. Entonces, para un ser humano, bueno, en el caso de los jóvenes, pienso que en lo que tiene que ver con el desarrollo humano, en su carácter, en esa etapa de la vida para el joven, por eso es difícil creer en Dios. Pero, Jorge, mira. Tantos cambios, además. Te voy a decir algo. A veces el pensamiento de nosotros como jóvenes es querer hacer algo que en los planes de Dios no está. Y a veces nos llega a dudar porque Dios no responde conforme a nuestra voluntad. A lo que queremos. Sino responde a la voluntad de Él, porque la voluntad de Él siempre es mejor. Pero ¿por qué dudamos? Porque yo pido una moto y Dios no me manda una moto. Pero Dios sabe por qué no me está mandando una moto. Sí, así como dice el compañero. Y esa reacción que Dios tiene para nosotros nos conduce a dudar, ¿será que Dios me escucha? Claro. ¿Será que realmente existe Dios? ¿Será que Dios es aquello? Es algo que todos pasamos, es de cajón que uno va a pensar, ay, Dios no me contestó como yo quería. Sí, pero los caminos de Dios son un misterio para la mente humana. Nosotros no podemos esperar entender algo que simplemente no está en nuestra capacidad de entender. Como dice él, si mi oración fue por un carro, un Audi, y me llegó un Mercedes, pongámosle, en vez del Audi, o un Toyota. En cualquiera de los dos cualquiera, pero pongamos, por ejemplo, que mi oración era por un Audi y me conté un Toyota, un Volkswagen. O sea, me voy a quedar bonito, así. Por cierto, muy bonito. Sí, me voy a quedar así, pero bueno, yo pedí por esto, porque me llega lo otro. O sea, Dios sabe cuándo nos va a dar las cosas y por qué nos da las cosas. Nosotros podemos pedir cosas que no necesitamos. Exactamente. Y Dios dice, no lo necesitas ahorita no te lo voy a dar, ten paciencia, tal vez en un futuro cuando lo necesites. Mira, se me viene a la mente ahorita y creo que sería prudente comentar el versículo de Isaías, capítulo 55, si quieres ayudarnos a leerlo, Isaías 55, vamos a leer los versículos 8 y 9, si eres tan amable. ¿Isaías qué? 55. 55, 8 y 9. 8 y 9. Así es, si no mal recuerdo. Dice, porque mis pensamientos Exacto. no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjate, o sea, la voluntad de Dios siempre es la mejor, siempre es la más acertada para nuestras necesidades, porque Él nos provee y nos sustenta de lo que verdaderamente necesitamos. Hay una pregunta que la lección nos hacía con respecto al papel que juega Dios en el sustento del universo, ¿verdad? La luna, las estrellas, ¿cuántas veces no nos hemos maravillado en una noche con luna llena, una noche con muchas estrellas? La pregunta es, ¿qué papel juega Dios en la continua existencia del universo? ¿O será que Dios creó las cosas y ya se olvidó de ello? Nos vamos a ir a una pausa, pero con esta pregunta en mente, para que al regresar la podamos comentar. Ustedes también, amigos que nos ven y nos escuchan, les invitamos para que comenten un poquito al respecto. ¿Qué papel juega Dios en la continua y constante existencia del universo? ¿Dios nos creó y nos dejó a nuestra suerte? ¿O Dios está velando por nuestro continuo desarrollo? Enseguida regresamos. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan.
En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Estamos de regreso, amigos, aquí en el programa de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos dialogando sobre la lección número 8 de este primer trimestre. Y muchachos, nos fuimos al corte con una pregunta. La Biblia deja muy en claro que Jesús es el Creador. Salmo 33 dice que por la palabra, por el poder de su palabra fueron creados los cielos, etc. Pero, ¿cuál es el papel de Jesús como Creador en la continua existencia del universo? Por ejemplo, lecciones atrás vimos cómo fue todo esto de la creación y luego cómo fue la caída. Pero hoy, ¿qué papel juega Dios como sustentador en la existencia del universo? ¿Qué piensan ustedes? Eliel. No, excelente pregunta. Lo que pasa que me lleva a pensar en alguna investigación que estoy haciendo. Relacionado a eso. ¿Qué estás investigando? Es la tesis acerca de la posición creacionista y evolucionista. Muy bien. Pero bueno, hablando de respecto a esa pregunta, quiero llevarte a la Biblia principalmente. Claro. Al Evangelio de San Juan. Haces bien. Capítulo 1, versículo 3. Y dice de la siguiente manera: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es una evidencia muy, digamos, principal para creer que Dios es el creador de todas las cosas. Pero es difícil creerlo, quizás en el mundo secular en el que estamos, que creamos que Dios creó todas las cosas. Pero lo más importante es que tener la convicción y la fe que nosotros creemos que existe un Dios que hizo todo esto maravilloso. Y como complemento, muchachas, ¿qué nos pueden decir ustedes respecto al papel de Dios como sustentador del universo? Itzi. Bueno, yo quiero recalcar un versículo en Hebreos 1:3, donde dice: siendo Él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Más abajo menciona que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esto me llama mucho la atención porque a pesar de que sustenta con la palabra, ya ven que dice la Biblia que Él dijo hágase y fue hecho. Uno, sea la luz, fue la luz, esto y lo otro. Él, pues vemos que Él está al tanto de la vida del ser humano. Con su palabra sigue dándonos a conocer muchas cosas por medio de ella. Y al momento que dice que está sentado a la diestra de la majestad, yo también veo el contexto en que Él es un intercesor. En la actualidad pues vemos que hay mucho pecado y aún así Él está intercediendo para que todos nosotros sigamos teniendo el sol, teniendo la lluvia, teniendo un sustento, ¿no?, cada día. Y Él siento que pues está, como aquí menciona, a la diestra de la majestad, para estar intercediendo por nosotros. Me encanta que la palabra clave que se menciona aquí en el versículo 3 es la palabra sustenta o sostiene, ¿verdad? Y no es de que Dios nos haya creado y arréglenselas como puedan. No, es que Él nos provee y nos sustenta todo el tiempo, a toda su vasta creación, con el poder de su palabra. ¿Becky? Bueno, yo me gustaría que fueran a su Biblia, Colosenses 16-17. Dice, porque en él fueron... Capítulo 1. Capítulo 1, sí, perdón. Capítulo 1. Dice el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Bueno, a mí yo entiendo este versículo, o sea, Él nos creó todo por Él ha sido hecho. Si no fuera por Él, no estuviéramos nosotros aquí.
y gracias a Él seguimos aquí. Tenemos el privilegio de seguir en esta vida, el privilegio de gozar de la naturaleza, del cielo estrellado, de una luna llena, o sea, de los amigos. O sea, gracias a Él, Él nos sostiene con amigos, con alimento, con amor. O sea, no solo sostiene con las necesidades, sino uno también tiene necesidades de amor, de cariño, de saber que hay alguien ahí que siempre está constantemente con nosotros, aunque estemos solos, pero ahí está Dios, ahí está Jesús con nosotros. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho un pie? ¿Un pie? No. Intentado. Y quizá se pregunten a qué las quiero llevar, ¿verdad? Muchas veces yo he hecho varios pies, postres, y a veces no sí, Eliel, aunque te sorprendes, Eliel. No, digo, no, todo puede pasar. Y la misma pregunta, ¿por qué no te has casado? No lo sé, y bueno, no quisiera entrar en detalles en eso, pero a veces cuando uno trabaja, hace la repostería y eso, los pasteles, postres, pies, dulces, no tienen esa consistencia que uno desearía, ¿verdad? Esa dureza, esa suavidad inclusive. Y los llevo a esto porque mi versión aquí en Colosenses 1:17 dice, todas las cosas tienen en él su consistencia. Su consistencia. Nosotros sin Jesús somos como un pie que está totalmente sin consistencia, que no está firme, que está totalmente flácido, ¿no? No somos una creación completa sin el sustento de Dios. Qué interesante, ¿no? No, y qué bueno saber. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de los pies, Eliel? Qué impresionante. No, y fíjate, qué bueno saber eso. La verdad que en la actualidad el modo de pensar a mí me emociona es saber que no vengo y no fue creado y no evolucioné de un monito. Porque los textos bíblicos señalan que hay un Dios creador que me hizo a mí y que me sostiene a mí. Bueno, no venimos del mono, aunque no podemos tampoco contradecir que algunos nos parecemos más a los monos que otros, ¿no? No, puede ser, ¿no? Puede ser. Gracias. Pero fíjate. No es su caso, por supuesto. Pero fíjate, es algo importante señalar que hay dos corrientes, ¿no? Creacionista y evolucionista. Principalmente esas dos. Entonces, lo que yo veo en la Biblia y lo que la Biblia me señala es que fuimos creados por un ser maravilloso, inteligente, maravilloso, que nos ama y no solamente nos creó, sino también nos sustenta hasta hoy en día. Como que es un complemento de su misericordia, de su amor, ¿no? Claro. De que nos siga sustentando hasta hoy. Y un ejemplo de eso es que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Fíjate, ahora que ves eso, yo veo en el sacrificio de Jesús la mayor provisión para nuestra salvación. Y veo en su ministerio de intercesión en el santuario la mayor prueba de que Él nos está sustentando. Nos está impartiendo la gracia. Intercediendo cada día. Mientras Jesús intercede por nosotros para formar nuestro carácter a la semejanza del de Jesús y poder estar preparados cuando Él regrese. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, la lección nos hablaba también acerca de dos alegorías, dos ilustraciones sobre la creación. Una era, ¿puedes decirnos una? Era un instrumento musical. La creación como instrumento musical, y la otra era la creación como una máquina. ¿Con cuál de ustedes se quedarían? ¿Con la creación como máquina o la creación como instrumento musical? ¿Cuál te gusta más? Instrumento musical. ¿Por qué? ¿Tocas algún instrumento? No, pero me gusta una poesía que mi madre la declama. A ver, compártela. Que es la del violín. El toque del maestro. Entonces, yo veo que de esa la forma hicieron nace. canción, de hecho, y la cantan algunos artistas cristianos, adventistas, la cantan. No lo he escuchado, es no he tenido el privilegio, pero sí le he escuchado declamar a mi madre. Y veo que el toque del maestro es esencial. Para cualquier instrumento. Para cualquier instrumento. Mira que... Y es esencial también para cada uno de nosotros. Itzi, ¿con cuál alegoría te quedas y por qué? Yo también pienso que el instrumento, porque la máquina pues solamente puede ser una máquina que está ahí parada sin hacer nada, a menos que alguien la maneje a su manera, ¿no? Y el instrumento siento que
que es algo que la persona lo toma, lo toca, y es lo que decías del pay, que le da ese toque especial, esa, ¿cómo era? Consistencia diferente. Si yo toco el instrumento, voy a dar mi sello, ¿no? Mi toque especial del sonido. Si Liel le da, también toca el instrumento, le va a dar su toque. Entonces, cualquiera que toque la máquina va a ser una computadora, cualquiera que nosotros la toque va a hacer lo mismo. ¿Sabes qué siento? Que las máquinas que están, obviamente, o sea, uno tiene que manejar las máquinas, pero están preprogramadas para hacer un trabajo específico. Pero el instrumento, yo me he preguntado, ¿por qué hay maestrías en violín, en piano, en viola? Porque tienes que aprender a impregnarle sentimiento a la música, ¿no? Y esos grandes artistas, Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, por supuesto, le impregnaban su ser, su sentimiento, mientras ellos tocaban un instrumento. Qué maravilloso, ¿no? Yo también me gusta la ilustración de la creación como instrumento. ¿Y tú, Becky, con cuál te quedas? Con el instrumento. Me llamó la atención ahorita que dijiste que una máquina, o sea, va a ser algo constante. O sea, una máquina tú no le puedes transmitir no, es que un no sentimiento. Puedes pensar para por ejemplo, mejorar tú una tienes cosa. Ahorita aquí esta maquinita. Esa maquinita está ahí, funciona a su propósito, Sí. pero no... Muy bueno, por cierto. Muy bueno, muy útil, de hecho, muy útil. Pero De hecho, es déjame usarlo. es nomás eso, es un instrumento para que se te haga más fácil un trabajo. Pero un instrumento musical, tú decides qué hacer con eso. O sea, tú le puedes transmitir a la persona ya sea amor, ya sea tristeza, ya sea hasta odio, puedes transmitir en la música. Hoy en día escuchamos mucha diferente tipo de música. Y no solo es música con instrumentos, podemos ir aquí a la naturaleza y escuchas a los pajaritos, a los pajaritos cantar, al viento soplar, o sea, hay música alrededor de nosotros, o sea, un instrumento... Y nuestro cuerpo mismo genera música, los latidos del corazón, el ritmo con el que pestañeamos, etcétera, ¿no? Estamos impregnados en el ámbito, la respiración, música. Y tú como médico lo sabes, ¿verdad? Muchachos, gracias por su tiempo, de verdad la pasamos muy bien, ¿verdad, Itzi? No, ¿de qué? A ti te agradezco, Jorge, por invitarme. Gracias, Itzi. Me gustó mucho, la verdad. Gracias, Eliel, gracias, Becky, por darnos la oportunidad de tenerlos aquí. Y este es su programa, están las puertas abiertas cuando quieran regresar. Y a ustedes, amigos, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta donde están ustedes y compartir estas lecciones de la escuela sabática de esta semana. Les invitamos para que sigan nuestros programas en la página de internet escuelasabaticauniversitaria.org y nos compartan también sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Este es su programa y queremos beneficiarles a través del estudio de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. De esta manera terminamos. Hasta la próxima.